Hola, ella es Abril y yo soy Amparo. Mirad, le he hecho una ranita, un peto, un mono o como queráis llamarlo, súper bonito, fresquito de verano. Un nuevo look para esta nueva temporada que se avecina. Ella va a ir fresquita, va a ir cómoda y lleva un gorrito que es los típicos de verano de los nenes, los playeros. Son súper graciosos, la verdad es que les quedan muy bonitos. Yo le acompaño con unos lazos que bien podemos jugar con ellos en el sombrero o quitar el sombrero y dejar los lacitos simplemente, sin más. Eso ya como más os guste a vosotras. Decidid cómo la vestís. Y bueno, pues también le he hecho unos zapatitos de kit y pon, ya sabéis, el estilo de atadito a la pulsera, el estilo Gilda que tanto me gusta, y sobre todo lazos. Toda la ropita, incluidos los zapatos, es de quita y pon y el gorro es completamente reversible. Por eso la idea de hacerle los lazos para combinarlo de un color o de otro, como más os guste. Si quieres ver cómo le he hecho esta ropita y los complementos veraniegos, quédate conmigo. Vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a hacer nuestra braguita. Vamos a empezar por aquí. Os voy a comentar. Mirad, Il Trento, la tienda online donde yo compro el hilo para hacer las muñecas, el hilo de muñequería, de poliamida, me ha regalado este juego de rotuladores para tejido. Los he estado probando y la verdad es que me gustan un montón. Tienen un trazo muy delgado. Mirad. Es muy fino, se va con el calor sin ningún problema y me han enviado un montón de colores. Algunos me vienen geniales para las ropas de color oscuro, como pueden ser estos de aquí. Y para la ropa en tonos claros, fijaros, hasta en negro. Van súper bien. Son unos rotuladores de gel para marcar la ropa y que por supuesto se van con el calor. Me han gustado mucho. Os voy a dejar en la cajita de información de este vídeo el enlace por si queréis comprarlos. Y recordad que con el código Amparo10 tenemos un 10% de descuento en cualquier compra que hagamos en Il Trento. Gracias, Guille. Un regalo, la verdad es que bastante bueno, me ha gustado, gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra braguita. Yo he sacado los patrones, vamos a marcarlo. En este caso las braguitas tienen como dos tamaños, porque realmente cuando los bebés tienen un pañal o se sientan necesitamos una medida para la parte del culete y otra medida para la parte del delantero, y así lo he sacado. La parte de delante es más pequeña. Fijaos, si ponemos las marcas, vamos a ponerlo aquí con los patrones. Mirad, esto es la espalda y esto es el delantero. ¿Veis? Hay una gran diferencia. Lo único que nos interesa es que nos cuadren lo que es la parte de abajo y la parte de las piernecillas, que también, como veis, la parte de la espalda es más alta y más ancha que la parte de delante. Pero también en nuestra ropa interior, si miráis, veréis que la parte de delante tiene más sisa que la parte de atrás, más estrecha, menos tejido en esta parte y más en la parte trasera. La parte de atrás es lo que os he comentado, es más alta la parte de atrás de la espalda que la parte de delante. Bueno, pues ya con esto lo he marcado, ¿veis? Lo he puesto como siempre mitad y mitad. Marcamos el centro, giramos y marcamos el otro centro y hacemos igual con la otra parte. ¿Veis? Los patrones tienen que cuadrar exactos. No tienen márgenes de costura. Mis patrones no lo llevan. Normalmente no suelen llevarlo. Entonces, como esto va a ser una cosa que se va a hacer súper rápido, vamos a ir ligeros y veréis que en un momento lo vamos a tener hecho. Mirad, vamos a poner derecho de la tela con derecho. Y vamos a coser la parte de este lateral de aquí, la parte de este lateral de aquí y la parte de abajo. Eso del tirón. Y después en esta parte de aquí, si queréis podéis hacer una remalladora o un zigzag en la parte de arriba, y si no hacéis un dobladillo de esta forma, como más fácil os resulte. Y por la parte que tenemos marcada, por la parte de este filito, así nos tiene que quedar en esta altura. Y vamos a hacerle también, ya cuando le hayamos hecho o el zigzag o el remallado o la bastilla, le vamos a colocar. Yo tengo esta puntilla que es súper pequeñita.
podéis ponerle picunela. Yo le iba a poner picunela, pero no tengo de este color y la que tengo blanca es muy grande, entonces he decidido ponerle un trocito de puntilla. Vamos a ir a la máquina de coser, cosiendo, saliendo toda la costura desde aquí hasta aquí y esta parte de aquí, y cuando hayamos hecho esto doblaremos y pondremos por la parte del derecho nuestra puntilla o nuestro remate, el bies, picunela, lo que vosotros queráis, lo que más os guste. Voy a la máquina y vuelvo. Mira, tío, ya me he venido arriba y he empezado a adelantar. Le puse, como habíamos quedado, la parte de arriba, le hice un dobladillo, mirad, lo tengo ya remallado, y le he puesto la puntilla pequeñita. Le he hecho igual aquí en este lado, en la parte de la piernecilla, y vamos a hacer ahora la otra. Veréis qué fácil y qué rapidito vamos a tener hecho este vestidito. Es una especie de mono, un peto, un mono, no sé, una ranita, también se le llama así. Tiene diferentes nombres. A mí eso de la ranita, la verdad, es que me gusta mucho, me hace mucha gracia. Una ranita, pero es así, realmente es así como se les llama en algunos sitios, de aquí de España al menos. Bueno, pues vamos a cogernos hilo y vamos a hilvanar, porque al tener la parte redondeada nos interesa hilvanar y así vamos asentando mejor las costuras. Vamos a empezar haciendo justo todo el borde. Después me toca planchar, porque ya veis que no estoy quitando ninguna marca para que veáis bien por dónde vamos y así no os perdáis. Vamos a ir pasando por donde tenemos la marca, justo por ahí. Aquí, cuando lleguemos, ¿veis? Nos hace esta bolsa. No pasa nada, lo vamos a asentar nosotras. Si no llegamos justo hasta esta parte que parece que hace como una V, lo vamos a redondear. Mirad. Cogemos de la parte de la izquierda, vamos a quitar este nudo que hemos hecho al principio, para así tener más espacio para jugar. Vamos a cogernos tal y como la tela nos vaya pidiendo. ¿Veis? Lo vamos asentando para que no nos quede arrugas por ninguna parte. Y ahora ya venimos aquí, ¿veis? Y lo vamos a colocar completamente limpio. Ahora, cuando lleguemos donde habíamos cortado el hilo, veis, ya tenemos toda la sisa completamente asentada, no hay arrugas por ninguna parte. Ahora nos vamos a coger esta parte de abajo y vamos a meter un poquito así. Tener en cuenta que yo voy a utilizar esta goma que es súper delgada, ¿veis? Y me entra perfectamente en el carril. Si vuestra goma es más grande o más pequeña, pues sabéis que tenéis que hacerlo a esa medida. Yo he cortado, creo que han sido 14 centímetros, creo, para meterlo de ancho. 14 centímetros de goma. Esto es lo que le he puesto a uno de las piernecillas. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a cogernos aquí un pequeño dobladillo. Ya os digo, si vuestra goma es más ancha, debéis dejarle más margen de costura para que cuando vayáis a hacer el dobladillo tengáis tejido suficiente y os quede del tamaño de la goma que vayáis a utilizar. Bueno, pues llegados aquí,
Vamos a dar toda la vuelta y vamos a dejar un espacio abierto sin coser aquí, porque ahí vamos a meter nuestra aguja lanera con la goma y nos va a quedar todo dentro. No vamos a tener nada absolutamente por la parte de fuera que nos afee nuestro trabajo. Esta es una forma en la que no utilizamos bies para hacer esta forma redondeada de la piernecilla y podemos tenerlo perfectamente asentado sin ningún problema. No nos quedan arrugas ni pliegues por ninguna parte. A veces se pone bies, a veces se pone la goma vista. Cuando es una goma que las hay decorativas, un día de estos que ahora ya podemos salir un poco más y movernos, voy a comprar estas gomas decorativas y ya veréis qué cosas más chulas se hacen con ellas. Son muy bonitas, algunas tienen ondas, otras tienen piquitos. Yo tengo unas, pero la verdad es que ni el color ni el tamaño me iban bien con esta ropita de hoy. Pero es una goma que queda súper chula. Bueno, pues veis, a medida que vamos metiendo nuestra bastilla, vamos eliminando arrugas. A veces también es necesario dar algunos piquetes, pero en esta ocasión yo no los voy a dar, porque la verdad es que creo que quedan bastante bien la costura. Bueno, pues ya llegamos hasta aquí y este trocito lo vamos a dejar sin coser, como unos 2 dedos más o menos. Tampoco mucho, porque la goma es muy pequeña. Y después, cuando ya tengamos la goma metida, lo que haremos será darle una puntada invisible a la zona que hemos dejado abierta. Ahora, yo lo que he hecho antes de ponerle la goma ha sido coserle la puntilla. Esto lo he hecho por el derecho y la he cosido justo al borde, así, para que se me vea muy transparente por la parte de abajo. Si os da igual, la podéis poner aquí al filo, que también queda muy bonita, pero a mí me gusta, ya que es una puntilla, pues que se vea un poco de transparencia. Bueno, pues yo voy a hacer esto. Primero voy a coser un pespunte por la parte de abajo. Esta es la parte que dejaremos abierta. Después voy a pegarle la puntilla y después voy a colocarle la goma de arriba. Mirad, aquí le vamos a colocar una goma. ¿Veis dónde hace la forma de lo que sería la cintura? En esta parte que tenemos aquí marcada, justo aquí vamos a pasar por la parte de detrás una marca justo por aquí y vamos a trazar una línea recta justo por esta parte, por la parte de la esquina. Vamos a pasar una línea recta y vamos a cogernos una goma también de estas finitas. Mirad, me da una medida de 24,5. Vamos a ponerle 24 centímetros, y ahora esta parte así es la que nos uniría y nos rizaría la parte de arriba. Por lo tanto, voy a coser todo esto, a ponerle la puntilla a la parte de la piernecilla. Voy a trazar una línea recta en la parte de arriba donde tenemos la marca de la esquina de lo que es la cintura, y vamos a coser a máquina rematando. Iremos tensando la goma y le daremos la vuelta. Para que os sea más fácil y tengáis la misma cantidad en un sitio que en otro, yo os recomiendo que una vez que tengáis marcado en la tela, cojáis la mitad de la goma
y la pongáis, por ejemplo, aquí. Y ya una vez que la tengáis aquí, tenéis la mitad para rizar una parte y la mitad para rizar la otra, y os queda exactamente iguales. Voy a la máquina de coser y vuelvo. Vale, pues ya está. Mirad, le he quitado el bolígrafo, que la verdad es que el que os estaba comentando antes, este de aquí, el que el Trento me ha enviado, la verdad es que se quita súper bien, no queda ninguna marca y no queda absolutamente nada, y lo he hecho con secador, no lo he hecho con la plancha. Bueno, pues ya está, vamos a probárselo a nuestra Abril, a ver cómo le queda, y vamos a mirar que sea la parte de delante esta. Vamos a ponérselo. Como veis, súper fácil, súper rápido, y en un momento lo tenemos hecho. Le queda, la verdad es que es súper gracioso. Mirad, es un peto, un mono súper veraniego. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle un lazo, y con esto ya lo vamos a sujetar mucho mejor. Le queda súper chulo, me gusta muchísimo. Mirad, vamos a cogerle un trocito de cinta. Yo voy a coger cinta de cristal, que yo le llamo, o de organza, y voy a tomarle más o menos una medida para hacerle un buen lazo. Se lo vamos a poner a un ladito. Le vamos a pasar el mechero. Y ya tendríamos terminado este simpático monito, ranita, peto, como le queramos llamar. Mirad, le queda súper gracioso. A mí me gusta muchísimo. Es un estilo de ropa de bebés que la verdad es que sientan súper bien. Son muy cómodos para ellos, y no solamente para muñecos, hablo de bebés. Son muy cómodos para los bebés, muy fresquitos, y la verdad es que quedan súper graciosos. Pues vamos a seguir haciéndole cositas y haciéndole más vestiditos. Bien, pues vamos a hacer el sombrerete. Mirad, yo he cogido un círculo de 24 centímetros de diámetro y lo he marcado. Estoy utilizando popelín y tejido de algodón. Este tejido de cuadritos de bichi, que a mí me encanta para las muñecas y también para los bebés. He marcado el círculo de 24 centímetros de diámetro, y ahora voy a ir a la máquina de coser y voy a coserlo todo lo que es el contorno, dejando un trocito abierto. Bueno, pues ya hemos hecho desde donde teníamos marcado, y ahora vamos a recortar. Vamos a coger una tijera de zigzag, porque así no tendremos que dar piquetes. Vamos a recortar todo el exceso de costura y vamos a dar la vuelta a nuestro gorro. Vamos a dejar un poquito más de costura por donde hemos dejado sin coser, para luego que nos resulte más fácil el coser la puntada escondida, esta costura, para cerrarla. Por ese trocito que tenemos aquí lo vamos a dar la vuelta, y nos vamos a ayudar con una brocheta para sacarla bien, que nos quede bien redondito.
Bueno, pues ya lo tenemos dada la vuelta y ahora vamos a marcarle unos círculos centrales, porque es donde vamos a meterle una goma. Yo había hecho una pequeña marca para tener más o menos una idea, porque cuando ya lo cosemos las medidas nos cambian. Mirad, vamos a hacerlo a 5 centímetros, desde el borde 5 centímetros hacia adentro, y le vamos a hacer una marca. Ahora en la zona donde tenemos abierto, ¿veis? Por aquí, pues a esta altura vamos a dejar también un trocito sin coser. Y ahora vamos a unir estas líneas que hemos marcado. De esta forma. Y ahora por la parte interior nos vamos a meter 1 centímetro. Por la parte de aquí nos vamos a meter 1 centímetro, bueno, 1,5 centímetros. Vamos a dar 1,5. Y ahora vamos a unir también todas estas marcas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, por la parte que tenemos abierta, vamos a dejar este trocito sin coser. Primero coseremos la parte interior completa. La parte exterior vamos a coser desde un lado, daremos toda la vuelta hasta el siguiente. Y ya nos quedaría el carril preparado para meter nuestra goma. Y en un momento estaría hecho este gorro. Voy a la máquina de coser a pasar estos 2 pespuntes y vuelvo enseguida. Bueno, pues mirad, yo ya lo tengo preparado para pasarle solamente lo que es la goma. Mientras he hecho este lacito y ahora vamos a hacer este otro, fácil y sencillo. Vamos a coger la goma y vamos a introducirla por la abertura que teníamos ya preparada y la vamos a poner rápidamente. Entramos por aquí y nos vamos a ir justo al carril del centro, el que tenemos hecho de el 1,5 centímetros de separación. Aquí vamos a meter nuestra goma, vamos a dejar un trocito fuera porque lo vamos a anudar y ya nos quedará dentro del todo. Voy a sujetarla aquí con un pequeño alfiler. Y así me quedo tranquila de que no se me viene detrás. Bueno, pues aquí donde ya teníamos hecho nuestro principio,
vamos a sacar la goma y aquí vamos a dar un punto. Yo lo voy a hacer con hilo doble y le voy a dar una puntada a modo de punto de ojal, porque así queda como más firme. Si lo queréis pasar a máquina podéis hacerlo también. Damos un buen nudo que no se nos salga y ya coseremos nuestra goma. Mirad, yo casi siempre las coso de la misma forma, y es, las pongo rectas y monto una en otra como 1 centímetro más o menos. Y ahora desde aquí lo que hago es cojo las dos gomas y voy haciendo esto. Y así me quedan unidas, bien cosidas, pero no le hago nudo, porque el nudo queda bastante feo, al menos a mí no me gusta. Hace muy gordo y según donde lo vayamos a colocar se nota bastante. Entonces yo, para evitarlo, siempre las coso igual. Y además estas gomas, que son tan pequeñas y tan finitas, se cosen muy bien. Pues ya daremos aquí un par de nudos y cortamos. Y ahora sí vamos a poner dentro toda la goma. Y nos va a salir el vuelo del gorrete. Ahora vamos a cerrar la parte que teníamos abierta. Le vamos a dar una puntada escondida, si es que la veo, porque aquí le vamos a dar aquí una puntada escondida y ya tendríamos el gorrete terminado. Bien, pues mirad, así nos queda, ¿veis? Un gorrete súper bonito, la verdad es que es una monada. Bueno, pues vamos a hacer el lazo. Yo he cogido un trozo de 12 por 8 con margen de costura añadido. Lo he cosido desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, rematando a principio y final. Ahora le vamos a dar la vuelta. Sacamos bien las esquinas. Y vamos a cerrar. También igual con una puntada escondida. Hacemos un nudo, lo dejamos por dentro, metemos y cerramos. Vamos a meterle, antes de cerrar del todo, un poquito de relleno para darle algo de volumen al lazo. Si os gusta así planito, pues no le pongáis nada. A mí me gusta un poquito regordete. Ya veis que tampoco se le mete mucho relleno, pero sí que se le da un poquito de forma. Lo repartimos así un poquito y ya terminamos de cerrar. Damos un punto, anudamos y escondemos el hilo. Ahora he cortado una tira de 14 por 4 centímetros.
y lo que vamos a hacer va a ser doblar y doblar a la mitad y a la mitad, y de esta forma vamos a ponerle aquí lo que sería el lazo, lo que sujetase el lazo. Primero vamos a coser. Yo no le voy a poner silicona porque ahora mismo no la estoy utilizando y tendría que enchufarla solamente para hacerle esto, entonces lo voy a coser a un par de puntos y ya está. Si queréis ponerle silicona, pegamento de tejido, también podéis hacerlo. Yo le voy a dar aquí un par de puntos y ahora me cojo esta parte de aquí y le hago lo que es el lazo. ¿Veis? Así. Aquí lo voy a cortar y voy a volver a coger la aguja, voy a doblar un poquito y ya lo dejo unido. Fijaos de qué forma más fácil hacemos un lazo y además súper rápido. Damos aquí un nudo y escondemos. Y ya lo tenemos hecho. Mirad, queda súper bonito. ¿Veis? Queda súper gracioso. La idea es que como yo he hecho el gorro reversible, lo podamos hacer como queramos, ponerle el lazo igual que el gorrete o ponérselo haciéndole un contraste. Vamos a probárselo a nuestra Abril. Mirad, vamos a cogernos nuestra pequeña, vamos a ponerle un poquito bien sus rizos y le vamos a colocar el gorro. Mirad, le encaja perfectamente y se le queda súper bonito. Mirad qué graciosa que está buenísima. Y ya os digo, también lo podéis hacer doblándole el gorro por la parte de delante o bajándolo y poniéndolo aquí. El juego que vosotras queráis. Yo casi se lo voy a poner por la parte de dentro. Creo que va a quedar más bonito. Mirad, yo lo voy a coger de momento aquí con un alfiler y después, como le quiero hacer las fotos, pues le voy a dar la vuelta a los lazos, entonces no se lo voy a pegar. Pero después con un poquito de silicona sería suficiente. Mirad, ¿veis lo que os decía? Así le queda muy bonito, pero si lo ponemos por la parte de dentro también le queda simpático. A mí me parece que le queda muy resultón. Al menos eso es la sensación que yo tengo. No sé, es que me gusta un montón. La verdad es que estos bebés me tienen enamoradita. Bueno, pues vamos a seguir haciéndole más cositas y creo que ahora vamos a hacerle los zapatillos, que ya es lo que nos queda para hacer este conjunto veraniego. Vamos con el siguiente paso a paso. Bueno, pues vamos con los zapatitos. Ya he sacado el patrón de los zapatos. Os voy a dejar el enlace al vídeo que os preparé sobre cómo saco los patrones de los zapatitos. Es muy fácil y podéis hacer las combinaciones y los modelos que os gusten. En esta ocasión os comento que la parte de arriba y la suela tienen derecho e izquierdo. Yo las he cortado de esta forma, ¿veis? Y después el otro piececillo le he dado la vuelta al patrón y he hecho exactamente igual con la parte de arriba. La parte de arriba la he cortado dos veces, una en tejido exterior y otra en tejido interior, dos veces por cada uno, y la parte de la suela la he cortado en fieltro y en tejido exterior. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a unir las piezas. Mirad, vamos a cogernos la parte de arriba y vamos a coser desde
el margen de costura por la parte interior, daremos la vuelta y remataremos principio y final. Os recuerdo que si queréis ponerle lacitos o similar, ahora es el momento, porque lo hacéis de forma que quede embutido y os quedará súper bonito. Más o menos como en una tercera parte de lo que es este tamaño de aquí, le podéis poner los lacitos o una goma o cualquier cosa que os guste si lo queréis como merceditas. Yo lo voy a hacer, como sabéis que me gusta mucho, con lazos tipo Gilda, que me encanta, o tipo Gilda o pulsera, como le queráis llamar. Por lo tanto, voy a la máquina de coser y voy a coser estas dos partes de aquí. Os vuelvo a recordar, tienen derecho e izquierdo, tenéis que tener en cuenta a la hora de ponerlo para cortar. Voy a la máquina. Bien, pues ya lo tengo pasado a máquina. Voy a coger la tijera de zigzag y vamos a cortar la parte del interior. Y además de cortarla con esta tijera, vamos a hacerle unos pequeños piquetes, sobre todo en la zona más redondeada, para que no tengamos problemas. Voy a cortar también aquí. Y una vez que tengamos hecho esto, vamos a abrir este zapatito de esta forma y vamos a unir derecho con derecho, marca con marca, y vamos a irnos a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte por la parte de atrás, un pespunte recto, y de esta forma ya tendríamos el zapatito de la parte de arriba terminado. Ya puestos así, como lo tenemos ya marcado, vamos a darle aquí un pequeño piquete para que nos sirva luego de guía y sepamos cuál es el centro del zapato. Vamos a coser esta parte de aquí, ¿veis? Y nos quedaría así el zapatito. Es muy sencillo, son zapatos súper fáciles que se hacen en un momento. Bueno, pues ya lo he pasado a máquina. Le quitamos el exceso de costura y damos la vuelta. Queda súper bonito. Yo lo que le he hecho, mirad, no me ha cosido bien. Voy a darle otra pasada. Mirad lo que ha hecho la máquina. Ha saltado el hilo. Voy a darle otro pespunte. A veces lo hace sobre todo con el popelín, porque como estoy utilizando una aguja de 80 para coser estas telas, popelín seguramente necesitaría una de 70. Mi máquina es que es muy señorita. Voy a darle otra pasada porque ya os digo que ha quedado abierta. Mirad, ha pasado de uno a otro sin coser. Voy a coserla y vuelvo. Ahora sí. Muchas veces las máquinas juegan un poco con nosotras y nos hacen este tipo de cosas. Por eso hay que repasar mucho las costuras, porque si cerramos y terminamos y no nos damos cuenta de esto, al final hemos fastidiado el trabajo. Bien, pues ya que lo tenemos con el exceso de costura recortado, le voy a quitar un poquito más aquí. Le vamos a dar la vuelta, le vamos a poner del derecho. Yo le voy a dar aquí una puntada, un hilván, para sujetar estas telas, porque como veis arriba hace mucho círculo, es muy redondito, y por la parte de abajo tiene mucho vuelo. Entonces quiero que me queden las dos piezas, las dos telas, bien cogidas cuando cosa el zapatito. Ahora vamos a cogernos nuestra suela y vamos a posicionarla así, de esta forma, que nos entre
nos coincidan las líneas de arriba y de abajo, y lo vamos a poner del derecho, por la parte del derecho. Vamos a coger nuestro zapatito. Voy a hacer aquí una marca en el patrón de la parte central, más o menos lo que sería el centro del zapatito. Lo voy a marcar porque así me va a ayudar a la hora de ubicarlo. Vamos a cogernos la parte central que le habíamos dado un pique, ¿os acordáis? Le habíamos dado aquí un piquete y lo vamos a poner aquí, y vamos a hacer coincidir también las líneas que teníamos hechas. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno del zapatito. Vamos a hacer que nos unan y nos coincidan las costuras, los centros y los laterales. Si os va mejor hilvanar, se hilvana, ¿eh? ¿Veis? Así nos quedaría el zapatito. Ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser por toda la parte de fuera un pespunte a la máquina, y lo vamos a hacer con los dos. Voy a pasarlo y vuelvo. Bien, pues mirad, que ya he hecho uno. No podía resistirme, tenía unas ganas de verlo hecho ya. Os comento cómo lo vamos a llegar hasta esta preciosidad. Es que es una monada. Bueno, pues ya lo hemos sacado de máquina. Recordad que le hemos puesto la suela y le hemos puesto por la parte del derecho. Ahora, una vez que ya está cosido a máquina, vamos a meter todo el zapatito hacia adentro y nos vamos a coger la segunda suela, ¿vale? Es la suela bastante mayor que esta. Esta es la que va por la parte de fuera, y lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho y vamos a pasar por las líneas otro pespunte, pero esta vez vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta, y así vamos a dejar todas las costuras embutidas. Mirad, vamos a coser desde la parte más ancha, vamos a dar aquí un retroceso, vamos a dar toda la vuelta y terminaremos aquí con otro retroceso, y una vez que lo tengamos cosido vuelvo. Bien, pues ya lo hemos pasado a máquina. Ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a girar desde aquí dentro, a ver si me ayudo con una brocheta, y podemos girarlo porque el fieltro es súper duro y el zapatito es muy pequeño, y el otro ya me costó bastante girarlo. A ver este, si tengo más suerte. Pues sí, ha ido más rápido. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo por la parte de la costura que dejamos abierta. Vamos a coger una aguja que no sea muy gruesa, sobre todo porque el popelín es un poco latosillo de coser, se engancha mucho la aguja. Vamos a unir las dos puntas para no dejar un nudo, aunque no se va a ver porque va por la parte de dentro del zapato, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a meter una parte hacia adentro y vamos a intentar hacerle la media luna que tenemos aquí, lo que es la forma del zapato, y haremos igual por esta otra parte. Esta parte nos vamos a guiar por la costura que tenemos hecha. Voy a quitar aquí este hilo. Bien, pues mirad, como es un poco duro, vamos a hacerlo así, poquito a poquito. Nos vamos a venir con el filito a donde tenemos el empiece. Vamos a dar aquí una puntada.
Y ahora vamos a coger un poquito de un lado y un poquito del otro. Hoy está juguetón el hilo. Bueno, pues vamos a coger de aquí. Ahora vamos a cerrar otro poquito y vamos a unir con esta parte de aquí. Vamos a intentar darle la forma más redondita posible, ya que el zapato tiene la forma redondeada a la altura de los dedos. Este también, igual. No os preocupéis si veis el hilo, porque ahora, cuando terminemos, vamos a tensarlo y la puntada se quedará escondida. Y llegamos al final. ¿Veis? Ahora vamos a tirar del hilo y veis, la puntada se esconde. Apenas se nota. Metemos esta pequeña esquinita de aquí y ya cerramos. Y ahora sí lo escondemos. Ahora solo nos queda quitarle este hilván de arriba, el que le dimos para sujetar las telas y que no se nos movieran en la máquina. Y vamos a girarlo. Como veis, es súper fácil, se hace en un momento y quedan súper bonitos. Voy a parar un momento porque quiero quitarle todo este bolígrafo, porque da la sensación de que el zapato está sucio. Voy a darle un poquito de aire caliente y enseguida vuelvo. Pues ya está, ya lo tenemos arregladito. ¿Veis? Es que estaba como sucio. Vamos a coger ahora, yo he cogido un trocito de tira de esta de cinta de organza o cinta de cristal, como yo la llamo. Es la misma que le puse antes al petito o a la ranita o al vestidito, como le queramos llamar, de Abril. Y voy a ponerlo así doble. No lo he puesto dentro de costura porque esta costura se cose de arriba hacia abajo y esta cinta va colocada al revés. Por eso queda un poco así, más vista. Voy a mirar que las dos me queden iguales y ahora ya voy a darle nada, le he dado un par de puntos y nada más. Pues ya tendríamos el zapatito y ahora cogeríamos una tira. Esto ya lo que gastemos, no lo voy a medir porque le podéis dar una vuelta, dos vueltas, lo que cada una más le guste. Y ahora ya sí tenemos nuestros zapatitos terminados. Yo no sé a vosotras, pero a mí me encantan, son realmente bonitos. Para una muñeca, para un bebé, son de dulce. Pues solamente nos queda probárselo a Abril, a ver cómo le queda a la señorita. Y vamos a colocarle cada uno su piececillo. La vamos a tumbar, que nos deje vestirla y calzarla. Porque es muy juguetona, es muy traviesa esta Abril. Pero la verdad es que me tiene enamorada. Ha sido capaz de poner el taller patas arriba entre ella y Jota
Y la verdad es que nos están haciendo pasar unos días muy divertidos. Yo estoy de verdad loca con ellos. Yo solamente voy a poner aquí una lazada y con esto yo creo que ya tendría suficiente. Como veis, toda la ropita es de quita y pon, incluso los zapatitos. Creo que es más divertido tener un muñequito que podamos vestir y cambiarles de ropita que tener un montón de muñequitos y tenerlos más estáticos. A mí me gusta mucho hacerles ropita y diseñarla y coserla. Me encanta. Pues ya tenemos a nuestra Abril con su ropita de verano. Vamos a cortarle estos lazos. Se ha puesto en plan veraniega. Ya ha empezado el calor y ella no va a ser menos en estar preparada para la ocasión. Bueno, pues este es el conjunto que le hemos hecho hoy a nuestra pequeña Abril. Un gorro súper gracioso con lacitos de quita y pon y también con el gorro reversible. Una ranita, un peto, un mono, como queramos llamarle, veraniego total. Parece una flor que sale, mirad, es una monada. Y unos zapatitos de quita y pon con los típicos lazos que sabéis que a mí tanto me gustan. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado hacerlo para ti y ya sabes, si lo haces me gustará verlo. Te espero en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.